Luego de trabajar por los intereses del imperialismo mientras estuvo al frente de la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno llevará sus políticas neoliberales y su extraño concepto de la inclusión a uno de los organismos peor valorados de toda América. Y es que Luis Almagro acaba de incluirlo en la plantilla de la Organización de Estados Americanos para que se convierta en uno de sus aliados en contra de los gobiernos democráticos que luchan contra la injerencia de Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Hola amigos, aquí en Prensa Alternativa seguimos creciendo, razón por la que necesitamos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un locutor con las siguientes características. Hombre, mayor, de voz gruesa. Además, en casa debe de tener lo siguiente: computadora, micrófono y acceso a Internet. Las personas interesadas, por favor, escríbanos a prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estamos seguros que muy pronto, has de ser parte de la familia de Prensa Alternativa. El pueblo de Ecuador no da crédito a la noticia más reciente que llega desde la Organización de Estados Americanos. El peor presidente de su historia contemporánea, el mismo que traicionó a los ciudadanos y al movimiento que los llevó directo a ganar las elecciones en el año 2017, acaba de ser nombrado por Luis Almagro para ocupar un alto cargo en ese organismo. Se trata nada más y nada menos que de Lenín Moreno, el mismo que echó por tierra casi una década de arduo trabajo del expresidente Rafael Correa y su Revolución Ciudadana, y quien dejó la economía y el desarrollo social de Ecuador con un lamentable saldo negativo. El exmandatario acaba de ser designado por Luis Almagro como comisionado para asuntos de discapacidad, aunque muchos usuarios de Twitter consideran que el exfuncionario ecuatoriano vendrá a profundizar como comisionado para asuntos de discapacidad aún más el talante injerencista que se volvió una costumbre para la OEA. Con la polémica designación, el secretario general de la OEA demuestra nuevamente que no le importa la opinión de los pueblos, ni siquiera lo revelado por las encuestadoras, que suelen beneficiar a gobiernos neoliberales como los del traidor Lenín Moreno, pero que en mayo del 2021 demostraron que nadie en Ecuador estaba de acuerdo con su gestión. No es la primera vez que Moreno recibe un encargo como el que tendrá en la OEA. La primera vez fue en el 2013, cuando se convirtió en enviado especial sobre discapacidad del exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con una estadía pagada en Suiza por el gobierno de Rafael Correa, del cual fue vicepresidente. El nuevo cargo representa una especie de premio para Moreno, quien ahora podrá quedarse más tiempo fuera de Ecuador, lejos del caos en el que dejó sumida a esa nación. El exmandatario ya se encontraba fuera del país desde el pasado mes de agosto y se esperaba que su ausencia se prolongara solo 3 meses. Con esta nueva responsabilidad como excusa, Lenín Moreno podrá desentenderse de los problemas del Ecuador en los que tiene responsabilidad, además de seguir apostando, como lo hace actualmente Luis Almagro, a la desestabilización de los gobiernos que no quieren seguir el guión de Washington. Según lo señala la OEA, el nuevo cargo de Moreno busca eliminar todas las formas de discriminación en contra de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, nadie sabe cómo el exmandatario va a cumplir con esa misión si cuando fue presidente era el primero en descalificar y discriminar a otros ciudadanos, sobre todo extranjeros. Fue en el gobierno de Lenín Moreno, quien ahora quiere convertirse en un héroe para los más vulnerables, que se impulsó una ley para facilitar la expulsión de extranjeros. Asimismo fue, bajo su mandato, que se incrementaron las expresiones de violencia y xenofobia contra los ciudadanos de otras nacionalidades, debido a que algunos se encontraban delinquiendo en Ecuador. Tal situación generó un pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, que tuvo que hacer un llamado al gobierno de Moreno y a los ciudadanos en general para que recordaran que la delincuencia es un problema que afecta a todas las sociedades y que su origen no se corresponde con una nacionalidad en particular. Es por esa razón que no se explica la elección del exmandatario ecuatoriano para el cargo de la OEA, pues dado su historial de ataques contra el pueblo, es poco probable que mejore de alguna manera la vida de las personas que, al igual que él, tienen algún tipo de discapacidad. Al respecto, varias personas opinaron en redes sociales
que la única explicación válida para entender el irónico nombramiento de Lenín Moreno ante la OEA era que Luis Almagro le debía algún favor de sus tiempos como jefe de Estado del Ecuador. Para quienes opinaron en esas plataformas, Luis Almagro y Lenín Moreno están unidos por la traición, el odio, el servilismo, el golpismo y las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, valoraron que ninguno de los dos funcionarios representa a la región. Otro de los que emitieron su opinión en las redes sociales de la OEA tildaron a Almagro y a Lenín Moreno como dos de los peores personajes que ha parido América. Señalaron además que el hecho de que estén trabajando juntos demuestra que la degradación del sistema interamericano es total. De igual forma, señalaron que el hecho de que Lenín Moreno haya encontrado trabajo en la Organización de Estados Americanos bajo la dirección de Almagro prueba que el intervencionismo extranjero existe y paga favores a quienes operan sus intereses en América Latina. Muchas más críticas habría recibido el exmandatario luego de festejar su nombramiento en Twitter, si los comentarios estuvieran habilitados en sus redes sociales. Lenín Moreno sabe que es impopular y definitivamente no desea que se lo recuerde. El reciente nombramiento de Lenín Moreno como comisionado para asuntos de discapacidad ocurre en momentos en los que la Organización de Estados Americanos atraviesa la peor crisis de su historia, con cada vez menos países entre sus filas. Recientemente, y después de ser víctima en reiteradas ocasiones del injerencismo de Luis Almagro, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decidió poner fin a la historia de su país dentro de la OEA, por pedido del pueblo, así como de los poderes electoral y judicial. Todo ocurrió tras el desconocimiento de la OEA al último proceso electoral efectuado en Nicaragua, a través del cual el pueblo escogió con más del 75% de los votos a Daniel Ortega como presidente del país centroamericano para un quinto mandato. Los pronunciamientos de la OEA en contra de las elecciones en Nicaragua se habían registrado antes y durante los comicios, que como es costumbre, también fueron objeto de ataques por parte de funcionarios de la Casa Blanca y otros gobiernos habituados al injerencismo. Así como ocurrió con Nicaragua, la OEA también ha causado un gran daño en países como Venezuela, a cuyo gobierno legítimo no reconoce. Acciones como las ejecutadas por Luis Almagro, en el caso particular de la nación caribeña, son una muestra del daño que puede hacer el organismo ahora más con Lenín Moreno como uno de sus cómplices. Dejando de lado el carácter traicionero del exmandatario, nadie olvida que Moreno se fue de la presidencia de Ecuador con una larga lista de promesas incumplidas. Entre ellas, la de la disminución del desempleo, indicador que terminó en 5.7%, más de un punto por encima de la cifra que le había heredado Rafael Correa en el 2017. Asimismo, Lenín Moreno incumplió su promesa de construir más de 320,000 viviendas, alcanzando menos de la mitad de esta meta, que fue una de las banderas de su campaña. Además, el expresidente ecuatoriano dejó las arcas fiscales en rojo y el nivel de crecimiento de la economía en negativo. Sin logros bajo su brazo y con el desprecio de los ciudadanos sobre sus hombros, Lenín Moreno está a punto de convertirse en una nueva razón para despreciar a la OEA, organismo que se ha convertido en un brazo ejecutor de las políticas de Washington en Latinoamérica. Voz de la Patria Grande.